Quiero hablar hoy de un tema que he titulado Lo que Cristo significa para mí. El pastor Alex estaba hablando anoche acerca de que Jesús se vea en mí, que Jesús se note en mí. Y hablaba él de cómo podemos mostrar nosotros a Jesús y que debemos ir al lugar de la adoración. Dice la palabra que Abraham fue a sacrificar a Isaac. Y llegó el momento, el lugar donde debería sacrificarlo y el lugar de la adoración. Y llegó a un lugar que el Señor le mostró donde debería él ofrecer sacrificio. Y el dueño de ese lugar le dijo: yo se lo doy tranquilo. ¿Cierto? Perdón, David. Escúcheme, sí, David. Y dice la Biblia que David, al lugar de la adoración llegó él, en el monte Moriah, ahí donde Isaac fue sacrificado. Pero David, dice la Biblia, que compró ese lugar, 600 monedas de oro costó ese lugar. Y dice que ahí luego se construyó el templo de Salomón. Y qué bueno que podamos ir al lugar de la adoración, al lugar de la presencia del Señor. Ahí donde está el Señor, rendir nuestro ser mirando a Jesús, que Él sea mostrado en cada uno de nosotros, que nos enseñe Él cómo caminar la vida, que mi objetivo de la vida sea Él. Pero quiero hablar hoy lo que significa eso, Cristo para mí. En Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Debemos entender algo, es que todas las cosas son ¿de quién? Son de Dios. Todas las cosas son de Dios, todas las cosas son por Dios. Todas las cosas están sometidas por su poder y por su aliento. En Él vivimos y nos movemos de continuo porque Él sustenta nuestra existencia. Todas las cosas tienen que ser para Dios. Todo lo que hacemos debe encontrar el propósito de Dios. Si usted lee el libro de Efesios, el capítulo 1, en sus versículos siguientes del 3, el 4, el 5, el 6 y el 10 dice que nos bendijo en Cristo, nos escogió en Él, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dice que fuimos aceptos en el amado, y la Biblia dice de reunir todas las cosas en Cristo. Todas las cosas deben tener el objetivo en Cristo. El final de nuestra vida, el final de todo lo que nosotros hagamos, tiene que ser Cristo. Como dice la Biblia, es el principio y el fin de todas las cosas. Lo primero que quiero hablar en esta mañana es el propósito de Dios con nosotros y en nosotros. Lo primero es que el propósito de Dios en nosotros es que nosotros seamos hijos. La Biblia dice allá en Romanos capítulo 8, 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver. Si usted no es hijo de Dios, esta mañana tiene que mirar. Dice: ¿por qué todavía yo pienso que no soy un hijo de Dios? Pero dice que el Espíritu mismo da testimonio. Quiere decir que en tu corazón tú vas a sentir pues que en realidad eres un hijo de Dios, que a pesar de las circunstancias que podamos vivir, pues
Dios está ahí con nosotros y que nos cuida, pero necesitamos que el Espíritu también dé testimonio de que somos hijos de Dios. El apóstol Juan, en primera de Juan, el capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No basta solo con decir yo soy un hijo. No basta solo con decir yo amo al Señor. No basta solo con decir yo soy un cristiano. No. La Biblia dice que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y algún día dice que debemos manifestarnos delante del Señor y le veremos cara a cara, tal como Él es. Amén. Es una esperanza que tenemos. Entonces lo primero que Él desea es que nosotros coherederos. En Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, ¿qué? Seamos, ¿qué? Glorificados. Ese es el deseo del Señor. Hijos, pero también herederos. Dile a alguien: hijos, pero también herederos. Amén. Porque pueden haber hijos, pero posiblemente no han recibido la herencia o no son herederos, pero hijos y herederos. Y el Señor quiere que nosotros todos los días podamos crecer y fortalecernos en el Señor. ¿Cuántos desean crecer más en el Señor? No se conformen, pero en el Señor sí, amén. En el Señor sí. Y qué bueno que en esta mañana, porque el Señor a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y cuando habla aquí de varón, es un término genérico que habla acerca del hombre y de la mujer. Entonces, qué bueno que podamos ser perfectos en Cristo Jesús. Lo tercero de este propósito de Dios en nosotros es que reinemos en el trono. Dice: y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este versículo habla de la gloria que viene después del sufrimiento, porque dice: si es que padecemos juntamente con Cristo. Por eso este versículo que inicié en Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos han tenido aflicción aquí en el mundo? A ver. Todos, ¿cierto? De alguna manera usted sí ha tenido que sufrir, pasar por tiempos de aflicción. Pero dice: pero tranquilos. Pero en la herencia, el ser coherederos con Cristo tiene que ver con esa porción difícil que a veces no la entendemos, que pasamos por tiempos de aflicción, pero no lo entendemos. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Te pasé por el desierto todos estos años, ¿para qué? Para probar lo que había en tu corazón, para mirar si realmente me amaban. Pero el pueblo murmuró, el pueblo blasfemó contra Dios, el pueblo se fue a ídolos, y bueno, obviamente pues las consecuencias tremendas que sucedieron. El apóstol Pablo también en Timoteo, no va a dar el texto ahorita, pero en Timoteo
el apóstol Pablo dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Es parte de nuestra naturaleza. Y no es solamente sufrir, sino aprender a obedecer. Como el hombre pecó, se apartó de la provisión, del cuidado, del sustento, y murió espiritualmente delante de Dios. Se necesitaba un sacrificio por el pecado. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento se debería ofrecer un cordero y rociar la sangre sobre el altar. Y Dios ofreció su primer cordero cuando el hombre pecó en el Edén. ¿Sabían eso? Al hacerle 2 vestidos de pieles a Adán y Eva para cubrir el pecado. En el libro de Hebreos, capítulo 9, vemos la semejanza de lo que es realmente el cordero. Dice, pero entonces, Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Y Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es por Cristo, es por el Señor. Pastor Alex nos hablaba anoche la semejanza de lo que era la vida de Abraham con Jesucristo. Como en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra, pero en Jesucristo ahora también recibimos la bendición por la eternidad. Somos bendecidos. Y así como Isaac, ¿cierto?, era el que se iba a ofrecerse en el sacrificio, así Cristo también dice que ofreció una vez para siempre un sacrificio. Y en ese sacrificio dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El pueblo de Israel ofrecía sacrificio para cubrir el pecado. Y viendo lo imperfecto del sacrificio que solo lo cubría, tenía que ofrecerse un sacrificio perfecto, y para esto fue enviado Cristo. Amén. Diga conmigo, para esto fue enviado Cristo. ¿Qué significa entonces Cristo para mí? Primero, el propósito de Dios en nosotros y con nosotros y en nosotros. Lo segundo es su sacrificio, mi adoración, su sacrificio. En Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. No lo merecíamos, pero ¿qué hizo Él? Él lo hizo. Fue a una cruz. Hoy el mundo entero reconoce a Jesús de la cruz, pero necesitamos a ese Cristo de la cruz en nosotros. No lo miramos como el Cristo crucificado, lo miramos como el Cristo resucitado, que fue necesario que fuera a la cruz, que es necesario que nosotros también, como dice la palabra, el que quiera seguir en pos de mí, ¿qué dice?
niéguese a sí mismo, tome ¿qué? Su cruz y sígame. La Biblia dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y yo creo que es tiempo de acercarnos a Jesús de Nazaret. Y sigue el texto en Hebreos 10:19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A veces tenemos muy buenas intenciones de acercarnos al Señor, pero dice: acerquémonos con un corazón sincero. Es el corazón, es de ahí donde emana las cosas buenas y las cosas malas. Del corazón malo pues salen malas cosas, pero del corazón bueno pues salen buenas cosas. De la abundancia del corazón, dice que habla la boca. Todo lo que usted exprese con sus labios es lo que tiene el corazón. Usted dice: es que se me salió. No, está en el corazón, ¿sí? Posiblemente pase por su mente o su mente al corazón, pero de la abundancia del corazón habla la boca. Y debemos pensar que solamente por la sangre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo nos provee esa continua limpieza. Y el apóstol Juan, en 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y qué dice? La sangre de Jesucristo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Diga conmigo: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Necesitamos esa limpieza diaria, continua. No basta un corazón limpio, sino un corazón nuevo. Dice: bueno, yo limpio mi corazón, pero necesita el corazón nuevo. Por eso el escritor de Hebreos dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados vuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este texto lo acabamos de leer. Pidamos al Señor un corazón nuevo. El profeta Ezequiel, el Señor hablando al pueblo, ¿qué le dice en Ezequiel 36:26? Os daré ¿qué? Léalo allí. Os daré ¿qué? Corazón nuevo, y pondré ¿qué? Espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne ¿qué? El corazón de ¿qué? De piedra, y nos dará un corazón de carne. ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos morir a la vieja naturaleza. Por eso el apóstol Pablo, que dijo: con Cristo ¿qué? Estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. En la cruz Cristo nos trajo vida, nos dio la libertad de la esclavitud. Lo tercero es: ¿qué significa la cruz de Cristo para mí? La Biblia dice que la cruz para los judíos es maldición, pero para nosotros es salvación a través de la muerte de Cristo. En el huerto del Edén Dios colocó dos árboles y les dijo que ahí estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre pecó y Dios lo sacó del huerto del Edén y entró en maldición, en enfermedad, en muerte. Pero ahora Dios establece otro árbol, un árbol diferente, con dos palos
uno horizontal y uno vertical. Jesús fue a la cruz por ti y por mí. Es el árbol, el significado de ese árbol que me trae la vida y la salvación. Cuando Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado en un madero. Si usted va al libro de Deuteronomio, va a encontrar en Deuteronomio 28 las bendiciones y las maldiciones. Pero las maldiciones triplican realmente a las bendiciones. ¿Por qué? Es que las maldiciones entre ellas mismas se multiplican. Cuando usted hace una cosa mala, hace otra cosa enseguida, y esa cosa enseguida lo hace llevar a otra cosa. Y por eso tú debes ver las bendiciones de versículo 1 al 14 de Deuteronomio 28, pero las maldiciones del versículo 15 al versículo 68. Y la Biblia dice que Cristo llevó todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Amén. ¿Puede decir amén? Tengamos hoy la certeza de que todo aquel que quiera obtener un milagro a través de la revelación de la cruz podrá conquistarlo. ¿Puede decir amén? Jesús en la cruz, sobre sus sienes, llevó la corona de espinas. Sus sienes quiere decir que llevó nuestras ruinas. Recibió 39 latigazos que hablan de la salud. 39 veces azotado. La lanza que atravesó el costado refleja el amor, sanar nuestro corazón. Su sangre nos perdona, su sangre nos limpia, nos justifica y nos santifica. Y lo cuarto en esta mañana, para terminar: todo lo que debe ser Jesús en cada área de nuestra vida. Como leímos al principio, Jesús no puede ser comparado con nada ni con nadie, porque Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Como decía nuestro hermano Marco Fidel Ramírez, vale la pena servir al Señor, vale la pena seguirlo, servirle. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1 versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si usted lee el libro de Efesios capítulo 2, se da cuenta lo que hizo Jesús. Dice que no siendo igual a Dios, ¿sí?, se humilló hasta lo sumo. Dice que tomó forma de hombre, siendo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Y luego el versículo más adelante dice que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Y tenemos que preguntarnos quién es Jesús. En Juan 6:35 dice: yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. En Juan 10:9 dice: yo soy la puerta. En Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en Juan 14:6 que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera, etcétera. Jesús tiene que ser todo para nosotros. Jesús
preparado desde antes de la fundación del mundo, su nacimiento, ¿cierto? Dice que su nacimiento causó consternación en el mundo conocido de ese entonces, cambió los tiempos, fue anunciado por los ángeles, fue conocido, ¿cierto?, por los profetas, oyeron del nacimiento los pastores, los reyes magos y vinieron a adorarle. Causó envidia su nacimiento. Cuando Herodes quiso matarlo, lo perseguía, pero no logró su objetivo. Y la Biblia dice que Dios lo guardó, o guardó esta promesa desde la creación. Cuando el hombre cayó en pecado, la Biblia dice que Jesús era la provisión para el mundo pecador. Y el diablo trató de destruir las generaciones, evitando el nacimiento de Jesús. Sara estéril, cierto, esposa de Abraham. Rebeca estéril, esposa de Isaac. Raquel estéril, esposa de Jacob. Pero Cristo dice, nació, partió la historia. Estas mujeres que mencioné, a su postre tuvieron hijos. Se rompió la maldición, pero el diablo quería que Jesús no naciera. Jesús nació, partió la historia, antes de Cristo, después de Cristo. Creció, dice, lleno de sabiduría, y dice que dejó atónitos a los que lo escuchaban en el templo y en las calles. El Señor eligió a 12 apóstoles para que fueran y predicaran el evangelio en todo lugar. Jesús hizo milagros, hizo sanidades, enseñó sobre el matrimonio, enseñó sobre los hijos, enseñó sobre los siervos, enseñó sobre los amos, enseñó sobre los mayordomos. Nos enseñó a elegir entre Dios y el dinero. Nos habló de la bendición de buscarlo a Él, y que todo lo demás vendrá, será añadido. Nos enseñó a orar, nos enseñó a pedir creyendo que Él era provisión. Nos enseñó la seguridad de estar en Él como nuestro Padre, como nuestro pastor. Él es mi pastor. Él es mi auxilio en medio de la tribulación. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es mi socorro. El Señor promete, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En su tiempo, dice que llegó el tiempo de la agonía, tiempo de sufrimiento. El paso final para lo que Él había sido enviado. Dice que estaba cercano de la aflicción, y ahí en el huerto de Getsemaní sufrió el dolor. Luego vino su arresto, su juicio, su muerte. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, estábamos condenados al infierno, pero Él pagó por nosotros. Cristo nos hace libres de la maldición. Por eso en Cristo encontramos toda la plena satisfacción. La Biblia dice que el mundo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Locos, fanáticos, religiosos. Por eso los que están allí, quizás aún muchas veces en estamentos como el gobierno, o muchas veces en unos lugares de posición privilegiada, quieren opacar a Cristo. Quieren relegar al Señor. Quieren decir que este país es un país laico. Las personas crean lo que quieran creer y tratan de quitar a Dios de los colegios, de que no lean la Biblia, de que no les resplandezca la luz del evangelio. Tratan de perseguir a aquellos que predican el evangelio. Tratan de destruir la palabra físicamente. Hoy en día está el milagro de los celulares, donde se ha multiplicado la palabra del Señor, y donde no podía llegar, ha llegado.
y será predicado este evangelio del reino en todas partes de la tierra, pero luego vendrá el fin. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos permanezcan y prevalezcan para arrepentimiento. Es importante hoy entender lo que Cristo significa para mí. ¿Quién es Jesús? Y que podamos decir como el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. No me avergüenzo. No se avergüence de sus compañeros en la universidad, de contarles quién es Jesús. No se avergüence de los compañeros de trabajo en dar el testimonio quién es Jesús. No se avergüence de los compañeros allí, de labores, de estudio, de etcétera, donde quiera que esté, de sus vecinos, de que ellos sepan quién es Jesús. Que otros vean en su vida el testimonio de vida, quién es Jesús. Que usted pueda, que otros vean, como predicaba el pastor Alex, que otros vean a través de ti quién es Jesús. Que podamos mostrar al mundo por nuestro propio ejemplo. Que las esposas que tienen sus esposos que no se han convertido al Señor, por el testimonio de ellas, ellos vengan a Jesús. Y en todo lugar el nombre de Jesús sea glorificado. No tema usted orar en público. No tema usted arrodillarse aún en público. No tema usted cantar y glorificar el nombre del Señor en público. Es tiempo de que haya hombres que se encuentren hombres para que hagan la obra del Señor. Busqué a un hombre que hiciera la obra y no lo encontré. ¿Y dónde está? Dice que es tiempo que entonces la luz resplandezca de las tinieblas. Es tiempo de salir del anonimato. ¿Sabe que el mundo inconverso y el mundo pagano habla de cosas como esta? Salió del closet, se hizo a conocer. Si el mundo pagano hace sus cosas inmorales, más nosotros los hijos de Dios debemos hacer las cosas que glorifican a Dios, dándonos a conocer que somos la luz también. Dice que somos la luz que Dios ha puesto para alumbrar aquí también. Amén. Dice que la luz no se coloca en un closet ni se mete en un lugar debajo de la cama, sino en un lugar donde alumbre. Dice: así alumbre vuestra luz. La luz tiene que alumbrar en todo lugar. Abre tu boca, dice el Señor, porque yo la llenaré. Y es hora de abrir nuestra boca. Ponte de pie en esta mañana. El Señor quiere hablar nuestros corazones, llevarnos en este tiempo a conocerlo a Él. Muchos saben de los tiempos y muchos saben de la doctrina bíblica, de mucho conocimiento, pero pocos saben de tener una relación cercana con Cristo, de decir: tuve una experiencia con Jesús, me encontré con Jesús, Él le habló a mi vida, Él transformó mi corazón, soy una nueva criatura. Vive todos los días en una relación continua con el Señor. Que pueda amar al Señor con todo su corazón. Un cristiano fiel y verdadero que clama al Señor por su pueblo. Dice la palabra del Señor en el libro de Nehemías, el capítulo 1,
que cuando vino Hanani, hermano de Nehemías, a contarle lo que sucedía con el pueblo, que el pueblo estaba en gran oprobio y gran aflicción, dice que él, como solía hacerlo Nehemías, que oraba de día y de noche por su pueblo Israel, entró en ayuno y en aflicción por su pueblo y empezó a orar. Ahí está la oración en Nehemías capítulo 1, usted léala. Usted ore también por sus compañeros de trabajo que se han caído los muros de protección, están expuestos al pecado y a la maldad, pero es necesario que alguien vaya a reconstruir los muros, levantar la muralla de protección en sus vidas. Y no solamente Nehemías hizo la construcción del muro, sino que llevó a las personas todas a un arrepentimiento genuino, a pedir perdón unos con otros, a mirar lo que había entre los hermanos, entre ellos mismos, porque se vendían como esclavos, cobraban dinero y vendían a sus hermanos, les prestaban dinero a altos intereses, y Nehemías los llamó a que devolvieran las cosas a sus compañeros y que rescataran a sus hermanos también que habían vendido, que se arrepintieran de sus malos caminos, porque aunque el muro físico estaba construido, el muro espiritual se había derrumbado y es necesario hoy levantar el muro espiritual. Cierra tus ojos, mira tu corazón. Va a pedir que mires tu corazón. Examina, dile: Señor, examina mi corazón en esta mañana. ¿Cuántas cosas hay allí que hoy necesitan ser erradicadas? ¿Cuántas cosas están allí que hoy necesitan ser restauradas? El altar que se levantó cuando Elías se enfrentó a los profetas, en capítulo 18, Jeremías. Los profetas de Baal y los profetas de Asera. El muro se levantó para ofrecer sacrificios, pero los profetas de Baal y de Asera no pudieron hacer nada, pero sí se destruyó el altar que tenían para levantar el sacrificio. Ese que Elías armó nuevamente el altar del sacrificio. El altar ha sido derribado por el mundo y por el pecado. Y hoy es necesario levantar el altar que ha sido destruido por su pecado, por su maldad, por el mundo, para que venga el verdadero sacrificio del Señor, para que se rocíe sobre el altar el agua pura de la palabra, para que pongamos la leña allí que va a arder y para que pueda descender fuego del cielo y consuma el holocausto. Dile: Señor, hoy levanto el altar destruido. Mi maldad, las cosas, mi pecado han destruido, Señor, el altar. Y no puedo ofrecer sacrificios si no levanto el altar. Usted ve, cada vez que ofrecían sacrificios se levantaba un altar de piedras. Se colocaba la leña sobre el altar. Se colocaba el sacrificio del cordero sobre el altar. Y ahora el Señor nos dice que nosotros somos el sacrificio. Queremos presentarnos a Dios como sacrificio vivo delante de Él.
un sacrificio que agrade al Señor sobre ese altar. Dile: Señor, yo mismo me pongo sobre el altar. Allí es la verdadera adoración, poner nuestra vida sobre el altar. Dile: necesito de ti, Señor. Pídale hoy: Señor, necesito de ti. Lávame con tu sangre preciosa. Te recibo como mi Señor, el Salvador de mi vida. Reconozco el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Necesito más de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana.